del que se ha detectado el brote de hantavirus. Enseguida los detalles del minucioso y complejo operativo de evacuación que ya se ha preparado allí. Además, esta noche analizamos la omnipresencia de Donald Trump en la agenda internacional y vemos la importancia de tener referentes femeninos en el mundo de la ciencia. Empezamos. No he formado parte de ningún órgano de contratación jamás. La atenuación de la pena es una necesidad de política criminal para averiguar estas conductas. No pretendemos ni vamos a intentar ni siquiera dar ninguna lección de historia a nadie, ni renegar tampoco de todo lo que hizo España. Imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés. Increíble, de no creerse. Pero tiene libertad. Let me be clear, these are really tough results. Is a truly historic shift in British politics. One of our passengers sadly passed away last night. La transmisión entre humanos no es habitual, pero no es descartable. Tenemos garantizado que el barco no toca tierra, que yo creo que era lo más importante. Tras esa falta de entendimiento inicial entre las distintas administraciones, ahora sí, todas tratan de transmitir calma. Son 3 los fallecidos por el brote de hantavirus detectados en el crucero procedente de Argentina, 6 los casos confirmados en total, aunque se vigila muy de cerca a los 30 pasajeros que se bajaron hace 2 semanas en la isla de Santa Elena para regresar a distintos países. Algunos, de hecho, permanecen en aislamiento y, mientras tanto, se termina de planificar la llegada del buque a Canarias. No atracará, sino que solo fondeará en aguas de Tenerife y bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. Sus pasajeros serán evacuados. Y aquí van a ver, el punto parpadeante es el barco Ondius. Ya ven lo cerca que está de la isla de Tenerife. En ese barco hay 14 españoles, serán los primeros en desembarcar. Nos vamos en directo al puerto tinerfeño de Granadilla con Elizabeth Reid y la última hora. Elizabeth. Hola, muy buenas noches. Pues sí, quedan más o menos 7-8 horas para que el crucero Ondius llegue aquí al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde un punto que se ha convertido desde luego en los últimos días en el punto de atención ante esta nueva crisis sanitaria. Aquí hay máxima expectación, de hecho hay hasta 60 medios nacionales e internacionales acreditados. En este momento además está llegando la comitiva de los ministros de Sanidad, de Interior y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí en este puerto llegará este barco entre las 5 y las 6 de la madrugada, fondeará en el dique interior de este muelle y cuando amanezca empezará una operativa que no ha tenido precedentes desde luego en España. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahí? Bueno, pues lo primero será que suban los miembros de Sanidad Exterior a evaluar el estado de salud de los ocupantes del Ondius. Luego empezará la evacuación en sí, será en lanchas de 5 en 5 personas y por cada nacionalidad. Después, posteriormente, se trasladarán hasta un pantalán que no podemos ver aquí de momento porque está oculto por unas rocas, pero un pantalán flotante que se ha colocado y de ahí accederán al puerto de Granadilla. Ya les estará esperando un transporte burbuja que además pilotará la Unión Militar de Emergencias y después ya saldrán hacia el aeropuerto Tenerife Sur para coger sus respectivos aviones de repatriación. Si todo sale bien, el lunes tendría que marchar de aquí el barco rumbo a su país de origen, Países Bajos, donde además se realizará la desinfección.
Los investigadores argentinos aún no han podido localizar el origen del brote, pero sí han podido identificar que la cepa encontrada en los infectados en el barco coincide, es la misma con la que existe en la Patagonia chilena y argentina, precisamente dos destinos que ese matrimonio de fallecidos en el barco visitó durante varias semanas en coche. Es verdad que en un principio se había barajado con la posibilidad de que se hubieran podido contagiar aquí, en un vertedero que hay a las afueras de la ciudad. Es un lugar donde se pueden avistar aves rapaces únicas en este lugar del mundo, pero lo cierto es que las autoridades locales dicen que aquí no ha habido ningún caso de hantavirus desde hace décadas. Aunque el crucero zarpó desde este lugar, según los expertos, no hay ratones llamados colilargos, que son los que transmiten el hantavirus. Suelen vivir en zonas más boscosas, más húmedas, como la de la Patagonia. La cepa de los Andes, que es la que predomina aquí en América Latina, es la más letal, la más mortífera y la más peligrosa, por tanto, para la salud humana, porque se puede transmitir entre personas. Y esto lo pudieron descubrir científicos argentinos hace ya algunos años en el peor brote que surgió en una población de la Patagonia, donde murieron 11 personas que habían mantenido estrecho contacto con las personas infectadas. A León XIV, que acaba de cumplir un año como Papa, también a él le hemos escuchado últimamente defenderse de las polémicas lanzadas desde la Casa Blanca. Europa ya está acostumbrada a tener que salir al paso por las continuas fricciones con Washington. Y ahora el Golfo Pérsico está pendiente de las decisiones que se toman desde el otro lado del Atlántico. Hasta el conflicto en Ucrania, ahora en tregua con Rusia por el Día de la Victoria, tiene un denominador común. Sí, hablamos, cómo no, de Donald Trump y de esa huella, de esa impronta que está dejando en el mundo entero. Es protagonista cada día de casi todos los titulares. And we will make America great again. En este segundo mandato había prometido hacer América grande otra vez, pero ahora, con las elecciones de medio mandato a la vista, sus decisiones han hecho que la geopolítica tradicional salte por los aires con una habilidad única para generar incertidumbre. Amenazas constantes, cambiar el terreno de juego, que la otra parte esté confundida, que no sepa realmente lo que quieres, que un día exijas una cosa, otro día exijas otra. Todo eso forma parte de una estrategia negociadora de Donald Trump que ya aplicaba en sus negocios inmobiliarios. Se le puede achacar muchos defectos, entre ellos que no ha pasado nunca por una escuela de urbanidad, pero desde luego es un líder como la copa de un pino. No distingue muy claramente entre la realidad y su realidad paralela, que no distingue entre sus negocios y los intereses de Estados Unidos. Se mueve por el poder, todo gira o tiene sentido alrededor del poder, no hay aliados y enemigos, hay fuertes y débiles. El narcisismo, el personalismo es algo que está muy patente. Los Pulitzer de este año han subrayado ese perfil, premiando investigaciones que documentan precisamente cómo ejerce el poder y el impacto que tienen sus decisiones en la vida pública estadounidense. Therefore has he brought all this evil. Le hemos visto leyendo la Biblia ante las cámaras. Así es como este empresario multimillonario se ha proyectado casi como un mesías. Y los intentos de asesinato no han hecho sino alimentar la construcción de ese mito que él mismo cultiva. Una especie de aura que le impulsa incluso a confrontar directamente con el Papa. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. Sus críticas le han abierto una fractura con parte de su base de seguidores conservadores cristianos dentro del movimiento MAGA. Aquí hay un líder que se burla de los dioses de sus antepasados. Se burla del dios de los dioses y se exalta por encima de ellos. ¿Podría ser este el anticristo? Algunos dentro del Partido Republicano no reconocen a este Trump, que no ha conseguido contener la inflación, a lo que se suma el enorme coste de las misiones militares en el exterior. Tell me, you're only kidding. You're not going to change the name of the Gulf of Mexico. Yes, I am. I'm sorry. Se ha enfrentado a sus vecinos del norte y del sur. En Latinoamérica ha dado rienda suelta a su intervencionismo. Ha puesto a Europa contra las cuerdas con la guerra de Ucrania empantanada.
coraza olvidada, su apoyo a Israel, que sigue invadiendo Líbano, y el conflicto con Irán ha abierto un nuevo frente que mantiene bloqueado el estrecho de Hormuz, con repercusiones en todo el mundo. Cuando Trump ganó las elecciones por segunda vez, yo pensé, el personaje es el mismo, la psicología es la misma, todo lo que va a suceder será muy parecido. Tienes que desconcertar al contrario, tienes que alabarle unas veces y ponerle verde otras, tienes que exigirle lo máximo para luego negociar opciones más razonables, pero en las que tú puedas salir muy fortalecido. Confusión es la palabra que mejor describe ahora mismo la situación en el Golfo. Un alto al fuego inestable con Irán y aún 1.500 buques y 20.000 tripulantes atrapados en Hormuz. Lo que sí está claro es el impacto económico. Las bolsas continúan en una montaña rusa marcada por las declaraciones diarias desde la Casa Blanca y los precios de las gasolineras han subido, también en Estados Unidos. El mundo se enfrenta a la que podría ser la crisis energética más grave de la historia. Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los Estados miembros de la Unión Europea han gastado alrededor de 30.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles, sin recibir más suministro. En términos generales, lo mejor que puede hacer alguien en una situación así es echar una vista al pasado y ver qué crisis parecidas ha habido. Mi hipótesis de trabajo era que se terminaría igual que en el 90, 2 meses y medio. Eso se culminaría la semana que viene. Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down. Seducido por Israel, Trump dio luz verde a su furia épica, la operación de ataque contra Irán bajo el argumento de que Teherán estaba a punto de fabricar un arma nuclear. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Entonces el mensaje que quiso proyectar era el de una operación rápida, casi quirúrgica. Amenazó con destruir una civilización. La realidad, 70 días después, sin embargo, ha sido muy distinta. Estamos viendo fundamentalmente desde mi punto de vista un error estratégico monumental por parte de Estados Unidos, que de la mano del gobierno israelí se ha dejado meter en una guerra en la que no han conseguido ninguno de los objetivos que habían definido y han creado problemas nuevos. Esto va en contra de ese America First, en la que según lo cual Donald Trump no iba a involucrarse en ninguna intervención fuera. A eso se añade, por ejemplo, lo que ha dicho, ¿no?, sobre el Papa. Aquí hay que tener en cuenta que el voto cristiano apoyó mayoritariamente a Donald Trump frente a Kamala Harris, yo creo que por unos 13 puntos, ¿no? Tanto esto puede hacer daño, sobre todo de cara a las elecciones de medio mandato del 2026. The Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but I guess if it's up to the Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. En plena tensión con León XIV, Washington ha buscado bajar el tono. Marco Rubio, el católico más visible del gabinete Trump, mantenía este jueves una audiencia con el Papa para intentar encauzar la relación. Para entender la intervención en Irán, yo creo que hay que ir un poco más atrás, hay que ir a Venezuela. Sin ese éxito táctico militar en Venezuela, sin esa victoria, sin esa sensación de imbatibilidad que tuvo Trump en ese momento, creo que no hubiéramos visto lo de Irán. La operación para capturar a Nicolás Maduro fue un golpe de efecto, pero también hizo evidente que el Washington de Trump estaba dispuesto a saltarse la legalidad internacional mientras aparcaba sin fecha el cambio de régimen en Venezuela. Economía por delante de democracia.
That's good. We have a great relationship. We have hundreds of millions of barrels of oil coming out of Venezuela, going to Houston and different places to have it refined, and we're sort of, it's almost really a partnership. Independientemente de que todos esos réditos económicos finalmente vayan a materializarse, ya el gobierno venezolano deja de ser una preocupación para Estados Unidos en el continente y lanza un llamamiento a todos los gobiernos de la región que no se va a tolerar un gobierno tan preocupante bajo los intereses de Estados Unidos en el continente como el venezolano. Acabado el problema venezolano, el otro que queda es Cuba. Las relaciones con los aliados históricos, los europeos, pasan por sus peores momentos en décadas, tras la escalada arancelaria y la insólita amenaza de comprar Groenlandia. Cuando un presidente de los Estados Unidos dice directamente que la Unión Europea se ha creado para joder a Estados Unidos, podemos entender claramente que ahora mismo viene contra la Unión Europea. Está intentando destruir el proyecto de la Unión Europea. El rechazo europeo a participar en cualquier operación ofensiva en el Golfo ha tensado más la cuerda. Con la OTAN en entredicho, Trump va a retirar unos 5.000 soldados de Alemania. Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do. We're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help them. And Biden gave them $350 billion, which was insane. Si la Unión Europea quiere ser un actor geopolítico completo, necesita desarrollar capacidades en defensa. Y si quiere desarrollar capacidades en defensa, para que estas sean efectivas, el rearme tiene que ser, evidentemente, europeo. Estados Unidos no quiere seguir gastando dinero en Ucrania. Yo creo que busca de alguna manera un equilibrio, ¿no? Que nosotros nos hagamos más cargo de lo que está pasando y que las hostilidades desde luego paren. En relación con la propia Ucrania, y sé que es duro decirlo y aceptarlo, no hay ninguna posibilidad realista que no pase por la fragmentación territorial. Será necesario llegar a algún tipo de acuerdo en la medida en la que por vía militar ni Ucrania va a expulsar a los rusos ni Rusia va a conseguir controlar toda Ucrania, que determine algún reparto territorial. Entre la cercanía y la tensión se mueve la relación de Trump con Putin, mientras su estrategia de seguridad sitúa al Indo-Pacífico como prioridad y a China como actor clave. And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that, but I'll say I'm leading. We have very friendly competition, but it'll be a very important trip. Está claro que China es reconocido ya por Estados Unidos como un rival estratégico que puede cuestionar su hegemonía y está viendo cómo se cierra la brecha que permite a Pekín hablar prácticamente de tú a tú ya con Estados Unidos en muchos ámbitos. Él ha llegado con esta forma tan inusual de ejercer el poder y después se ha empezado a transformar el conservadurismo norteamericano. Pero es que al mismo tiempo esto también está afectando al propio Partido Demócrata. El Partido Demócrata, si vuelve a ganar en el 2028, no va a ser un partido que apueste por el libre comercio. Es decir, el proteccionismo, por ejemplo, que es otra de las políticas características de Trump, ha venido para quedarse. Mientras el mundo reescribe nuevos equilibrios, cada decisión que llega de la Casa Blanca nos obliga a permanecer atentos. Hoy, las miradas se detienen en este paso de 39 kilómetros. El estrecho de Hormuz, clave para el comercio internacional, pero mañana puede ser en cualquier otro punto del planeta. Alarmas sanitarias como la del antivirus, de la que hablábamos al comienzo, nos recuerdan la relevancia que tiene la ciencia. Esta semana se han entregado en Barcelona los Premios Nacionales de Investigación y si algo se ha destacado, más allá de su excelencia, es la paridad entre los galardonados, porque siguen persistiendo a día de hoy los sesgos de género. La IA parece que no es neutral y a ellas, como vamos a ver, hasta el algoritmo les perjudica. Así las cosas, con dificultades de acceso a la primera línea e incluso para convertirse en referentes, es enorme el talento que se pierde por el camino.
políticos lo han perdido todo, excepto sus intereses. Me llamo Julia Vincent y soy profesora de física y química, o mejor dicho, del ámbito de ciencias. Para empezar el proyecto les pedimos que dibujen a una persona de ciencias. Me imaginaba un chico con una bata y con el pelo rizado, con gafas y tenía experimentos en la mano. Romper este estigma desde que somos pequeñas de que a las niñas, igual que a los niños, nos puede apasionar la matemática. Que las niñas vean que somos gente de carne y hueso de aquí, que hacemos cosas increíbles de ciencia y perseguimos nuestros sueños. Pero sin referentes cercanos, muchas jóvenes no llegan a imaginarse en esos espacios. En España, aunque las mujeres representan el 57% en la universidad, su presencia disminuye a medida que avanza la carrera científica. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que necesitamos a todos a bordo, a hombres y a mujeres. Los problemas globales son muy complejos y tenemos que incorporar toda la inteligencia colectiva posible. Las mujeres tenemos tanta capacidad de análisis como puedan tener los hombres, tenemos una capacidad de detalle, de fijarnos en detalles que son muy importantes para los sistemas informáticos. Entrevistamos a Maite hace 13 años. Fue la primera mujer en obtener el título de ingeniera informática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora es catedrática en inteligencia artificial, un nivel académico en el que solo el 27% son mujeres. Bueno, pues ha sido un camino largo, apasionante, porque investigar en inteligencia artificial me permite combinar creatividad y rigor para aportar soluciones, y eso es muy motivador. Y en mi área, como además hay pocos referentes de mujeres catedráticas, pues también te cuesta más dar el paso, ¿no? Ahora soy yo la que animo a mis compañeras a que se presenten, pero nos tenemos que animar. La inteligencia artificial está transformando la sociedad. Si se diseña sin la participación de las mujeres, puede ser injusta, porque la tecnología no es neutral. Aprende de los datos, de las decisiones y de las prioridades de quienes la crean, mayoritariamente hombres, en un mundo en el que los sesgos en los algoritmos son una constante. Hay que tener en cuenta que a la hora de crear la tecnología le estamos dando forma a la tecnología, pero después esa tecnología nos va a dar forma a nosotros y a nosotras. Entonces, si dejamos a las mujeres fuera de la creación, después el encaje va a ser mucho más complicado. Móviles que reconocen peor sus voces, aplicaciones de salud que no tienen en cuenta aspectos femeninos o programas de selección de personal que penalizan las pausas por maternidad. Además, al aprender de datos del pasado, algunos algoritmos repiten desigualdades históricas y restan visibilidad. Buscamos aplicaciones que a lo mejor no se han estudiado previamente. Yo lo veo en mi comunidad, somos pocas, pero las pocas que somos acabamos tendiendo a hacer investigación en áreas de bien social, de aportación a la sociedad. No solo es hacer que la tecnología avance, sino que la sociedad avance con esa tecnología. El impacto social no se limita a la tecnología, también afecta a la salud. La ausencia histórica de perspectiva de género en los ensayos clínicos tiene consecuencias científicas y sanitarias. El impacto que tiene la participación de hombres y mujeres en ensayos clínicos y que nosotros entendamos que está este déficit es trascendental, porque al final la información que estamos sacando nosotros de ahí es la que estamos empleando para tratar a nuestros pacientes en el día a día. Tenemos que cuidar mucho porque este tipo de estudios lo que hace es evaluar la seguridad de un medicamento. Entonces, si estamos evaluando solo hombres que tienen una manera de filtrar un fármaco de una manera, a nivel renal, a nivel hepático, pues puede ser que no estemos llegando a una recomendación correcta. El camino de la carrera científica empieza aquí, aulas como esta en las que la ciencia forma parte del programa escolar.
Hoy en el Instituto Angeleta Ferrer de Barcelona, la clase de primero de la ESO se convierte en laboratorio. Científicas y científicos de 2 centros de investigación trabajan junto al alumnado en un experimento. Observan, preguntan y aprenden juntos. Mientras les están conociendo, también nuestros alumnos están haciendo un proyecto de investigación que será tutorizado por estos investigadores, ¿no? O sea, no solo les conocemos en momentos puntuales porque les hacemos una entrevista o les vamos a ver, sino que además son nuestros referentes a quien hacer preguntas. Por ejemplo, tengo esta pregunta que quiero investigar. He pensado este método. ¿Es correcto? ¿Lo harías distinto? How much time can an experiment take? Me imaginaba que era como más exagerado, como que hacían explosiones y juntaban químicos. Pensaba otra cosa y cuando lo he visto me ha sorprendido. La idea sería que a través de este proyecto el alumnado vaya deconstruyendo esta idea preconcebida y fija de una persona de ciencias. Más de hacerse preguntas, de buscar cómo pensar, y la curiosidad es buscar en tu curiosidad y responderte las preguntas. Para mí es una cosa fantástica porque la ciencia puede descubrir como algunas curas de enfermedades y la causa. Si tú nunca has visto una persona, no sé, una mujer joven o racializada o con discapacidad trabajando en ciencias, tú creerás que tú no puedes serlo. Muy difícilmente una persona que no ha visto una gran variedad de gente en el mundo de las ciencias pensará que sí, yo puedo ser científica. Hay que dar esa opción. Cuando nosotras estudiábamos no había grandes referentes en la ciencia o en la tecnología, y creo que es muy potente cuando estos referentes pueden ser tu vecina, tu tía, ¿no? Alguien que tenemos muy cerca. Laura es una de las tripulantes del proyecto Hypatia Mars. Un grupo de mujeres científicas que a través de sus misiones busca dar visibilidad a su trabajo y despertar vocaciones. Su próxima expedición está prevista para el verano de 2027. Hypatia es una asociación liderada por mujeres donde hacemos misiones análogas. Quiere decir que simulamos las condiciones que tendríamos en Marte o en la Luna, pero aquí en la Tierra. Después de Hypatia 1 y Hypatia 2, que han sido en el desierto de Utah, ahora nos cambiamos y vamos al Ártico, donde tendremos limitaciones de agua, tendremos limitaciones de comida. Tenemos perfiles desde artistas, matemáticas, ingenieras. Tú misma, Estel, que eres... Sí, yo soy ingeniero espacial y realmente lo que buscamos es esto, es crear un equipo multigeneracional y multidisciplinar. A día de hoy sigue habiendo este concepto de cosas que podemos o no podemos hacer por ser chicas. Y pensé, ¿cómo puedo poner mi granito de arena para hacer cambiar la mentalidad de estas chicas y que piensen que realmente puedan hacer lo que ellas quieran? Aunque cada vez hay más chicas que estudian carreras científicas, su presencia no es igual en todos los ámbitos. En biomedicina llegan a ser el 80% del alumnado, pero en las ingenierías baja drásticamente. En informática las estudiantes representan apenas el 17%. El temor que tenemos dentro es que no las perdamos, ¿no?, en el camino. Entonces, lo que queremos es, por lo menos, retener este talento y poderlo trabajar y aumentar, ¿no?, para cuando salgan al mundo real a ser grandes profesionales. En ese proceso está Carol. Hace una década, cuando empezaba la carrera, estas eran sus aspiraciones. Bueno, a ver, a mí me gustaría dedicarme a la enseñanza una vez terminada la carrera. Mi interés principal no sería empezar a trabajar para una empresa, pero bueno, obviamente nunca se sabe, ¿no?, lo que te depara el destino. Bueno, pues el destino ha sido diferente de lo que yo creía, pero sí que he podido dedicarme a la docencia durante muchos años en la UE. De hecho, fue mi experiencia más feliz como docente, y después he dado muchas vueltas en la vida en general. En el ámbito tecnológico siempre he sido minoría en todos mis entornos de trabajo, sí. Tienes que demostrar tú 1000 veces más de lo que hacen ellos para validar que sabes de lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Y no es solo argumentar, a veces son años, que tienes que estar picando piedra para validar tu posición, y esto es pesadísimo.
la verdad que asusta. Querer seguir creciendo a nivel profesional y tener un hijo es algo que parece que no pueda encajar, pero solo en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces aquí está el tema. Espero que en mi caso no sea así. Por el solo hecho de tener hijos o estar fuera un tiempo, ya se daba por hecho que salías de ahí, ¿no? Que tu prioridad ya es otra, eso se asumía. Y yo sí que tuve la sensación de pérdida en ese sentido. Me enorgullece decir que yo tengo una unidad donde tenemos hombres, mujeres, a día de hoy no significa apenas nada, se respeta mucho, te van a guardar los proyectos, te van a guardar las iniciativas, esto no es un tema. Las mujeres continúan encontrando barreras para alcanzar los puestos de máxima responsabilidad. Políticas de igualdad, tribunales paritarios y sistemas que no penalizan los cuidados han empezado a marcar la diferencia. Y a medida que avanza la carrera se abre lo que nosotros llamamos una tijera, de modo que cuando llegan al nivel más alto hemos perdido a mujeres por el camino y tenemos un 30% de mujeres, un 70% de varones. Ahora es el momento del bisturí, de ir a ver qué programas son más útiles, menos útiles en evitar estos sesgos. Porque todavía queda mucho por avanzar. Eloísa del Pino es la segunda mujer en presidir el CSIC en sus 86 años de historia. Do it like this. I do once, twice, zigzag. Now you do exact. Now you zigzag. Okay. La clase de hoy es un paso más para acercarse a la ciencia dentro del proyecto escolar, una experiencia que permite a alumnas como Gita tener más claro que una persona de ciencias también puede ser mujer. Creo que haría una chica con el pelo largo, con gafas y con una bata y con como un bolígrafo o un lápiz en la mano. Y antes de irnos, un apunte sobre el brote de hantavirus. Está previsto que en torno a las 6:30, 7 hora canaria, el barco fondee en aguas de Tenerife. Todo se lo vamos a contar con nuestros compañeros de Canal 24 Horas a partir de las 7 de la mañana. Gracias y muy buenas noches.